Esta es la historia de una mujer que en el dolor de un accidente que destruyó su cuerpo, encontró la fuerza para crear y para volverse la pintora más recordada de México. ¿Su nombre? Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, mejor conocida como Frida Kahlo. ¿Te gustaría saber quién fue esta famosa pintora y cómo fue su vida? Pues te invito a que termines de ver este video, porque al final te daré 3 consejos inspirados en la historia de esta singular mujer. Frida nació en Coyoacán el 6 de julio de 1907 y fue la tercera de 5 hijos del fotógrafo Guillermo Kahlo y de Matilde Calderón. Desde pequeña, su vida estuvo marcada por la enfermedad y el dolor, pues con tan solo 6 años de edad tuvo poliomielitis, lo que la obligó a estar en reposo durante 9 meses. Este suceso provocó que su pierna derecha fuera más pequeña que la izquierda. Después de sus días en cama, su papá la animó a practicar deportes como el fútbol, nadar, pelear y boxear, para que se curara más pronto. Al pasar su niñez enferma, no pudo compartir mucho tiempo con otros niños, por lo que tuvo una infancia solitaria y esto lo reflejaría en sus obras años más tarde. Sin embargo, ese hecho también la llevó a crear un lazo especial con su padre, probablemente porque los dos sufrieron de enfermedad y se ayudaron mutuamente, pues el señor Guillermo padecía de ataques epilépticos, de los cuales al inicio Frida no comprendía, pero con el tiempo, ella se volvió su cuidadora y lo ayudaba cuando se desmayaba. Por otro lado, la relación de la joven Kahlo con su madre no fue muy buena, pues por momentos estuvo marcada por discusiones y desacuerdos, ya que su madre estaba resentida, porque perdió al amor de su vida. También le afectaba el hecho de que su hija disfrutaba vestirse como hombre y la religión las dividía, pues Matilde era muy creyente, mientras que Frida no. La relación con sus hermanos no fue mala, pero fue Cristina, su hermana menor por tan solo 11 meses, con quien logró crear una unión muy estrecha. Ambas se querían mucho y ella era su mejor amiga. De hecho, cuando su familia recibía a los revolucionarios, mientras su madre les daba de comer y los curaba, las dos niñas permanecían escondidas juntas hasta que se fueran. A sus 15 años de edad, Frida se convirtió en una de las primeras mujeres en ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria, ya que de 2,000 alumnos, solo 35 eran mujeres. En su etapa escolar, la futura pintora aprendió 3 idiomas y se volvió una fiel lectora de autores como Marx y Hegel. Además, ahí fue la primera vez que vio a Diego Rivera, pues él pintaba murales para la escuela. En ese entonces, el sueño de Kahlo era estudiar medicina, y tenía un grupo de amigos llamados los cachuchas. Ellos se consideraban revolucionarios, anarquistas y rebeldes, y de vez en cuando le hacían bromas a algunos profesores. El líder del grupo, que era Alejandro Gómez Arias, fue novio de Frida en su juventud, y también a quien le regalaría su primer retrato. En 1925, Kahlo trabajó como aprendiz en el taller del amigo de su padre, quien le enseñó a dibujar porque veía talento en ella. A pesar de eso, la joven no estaba interesada en la pintura. Ese mismo año, el 17 de septiembre, Frida salió de la escuela con Alex para dirigirse a su casa, pero sufrió un grave accidente cuando el autobús en el que viajaba fue arrollado por un tranvía. El impacto fue tan duro que el camión se partió por la mitad y se estrelló contra un muro. De algún modo, la ropa de la joven salió volando y encima de ella cayó oro rallado que un pasajero llevaba. Frida quedó prácticamente rota, pues su columna vertebral y su hueso pélvico se fracturaron en 3 partes. Su costilla se fracturó en 2, su pierna derecha en 11, también se fracturó su clavícula y su hombro izquierdo y su pie derecho se dislocaron. Además, un pasamanos le atravesó la cadera izquierda hasta la vagina. Eso le dañó internamente algunos órganos como el estómago y el útero. Este evento catastrófico provocó que a lo largo de su vida, Frida fuera operada 32 veces. Además, el dolor se volvió una constante en su día a día. Debido al accidente, la joven tuvo que pasar un mes en el hospital y luego un año en reposo, casi completamente enyesada. A los 6 años, cuando se había enfermado de polio, su mayor distracción había sido el deporte, pero ahora que no se podía mover, necesitaba algo más que le ayudara a pasar el rato, por lo que un día su papá le regaló pinturas, y fue así como comenzó su carrera artística en 1926. Frida comenzó a pintar sus autorretratos porque podía ver su rostro en el espejo que estaba arriba de su cama, que su madre mandó a poner luego del accidente.
Mucho se dijo que existía la posibilidad de que Frida no volviera a caminar, pero su padre comenzó a trabajar todavía más duro para poder pagar sus operaciones, y contra todo pronóstico, después de haber sufrido tanto, la joven volvió a levantarse. Cuando Frida estaba ya casi recuperada, comenzó a ir a diversas reuniones a las que asistían marxistas, socialistas, comunistas. Esto gracias a que conoció a la fotógrafa Tina Modotti y a su novio, quienes a su vez la llevaron a conocer más de cerca al famoso muralista Diego Rivera. Un día, Frida lo fue a ver y lo hizo bajar del andamio para preguntarle si tenía potencial como pintora. Diego quedó tan impresionado con su obra que fue a la casa de la joven para ver sus otras pinturas y le dijo que siguiera pintando. Después de conocerse más, decidieron casarse. Para ese momento, Rivera tenía 43 años y Kahlo 22. Cuando el muralista habló con el papá de su novia, él le dijo que su hija estaba enferma, que no era muy bonita, pero sí inteligente, y que si él quería casarse, entonces estaba bien. La pareja se casó el 21 de agosto de 1929. La mamá de Frida no estaba de acuerdo con el matrimonio, pues ella veía la unión entre un elefante y una paloma. A menos de un año de casados, la tortura de Frida empezó, porque Diego le fue infiel, y aunque ella se mostraba tranquila en público, en el fondo sentía mucha molestia y tristeza. Además, en 1930, Frida estaba esperando un bebé, pero a los 3 meses el embarazo fue suspendido porque no estaba en una correcta posición. En parte, esto era resultado del accidente. Entre 1931 y 1934, la pareja se mudó a Estados Unidos porque le pidieron a Diego pintar algunos murales. A Frida, al inicio no le agradaban los estadounidenses, porque le parecían muy superficiales y materialistas. Pero pronto le comenzaron a agradar algunos personajes como Chaplin y los hermanos Marx, y encontró otras cosas que le gustaron mucho del país. En su estancia en Detroit, la joven volvió a embarazarse, pero una noche perdió al bebé y comenzó a desangrarse tanto que estuvo al borde de la muerte. Frida nunca podría tener hijos, y eso la marcaría para siempre, y también a sus pinturas que se volvieron un reflejo de su dolor. Un tiempo después, el dinero se le acabó a Diego, así que ambos volvieron a México y eso a Kahlo le hacía muy feliz, pero a su esposo no, él la culpaba a ella por haber regresado. Además, durante todo el tiempo que llevaban de casados, él seguía engañando a Frida, y ella había logrado llevar eso con más tranquilidad, pero cuando descubrió que él tenía una relación con su hermana Cristina, su corazón se rompió y por primera vez decidió alejarse de Rivera. Trotsky recibió asilo político en la Casa Azul de Frida y mantuvo un romance con ella, hasta que lo dejó. Pero en 1939 él fue asesinado y la pintora arrestada por ser la posible autora del asesinato, pero ya que no fue así, quedó en libertad. Kahlo tuvo otras relaciones que ponían muy celoso a Rivera, así que su relación se fragmentó completamente. En 1929, Breton consiguió que Frida pudiera exponer en Francia sus obras, porque las consideraba surrealistas, pero sobre eso, ella hablaría después, y diría que sus pinturas no son de ese estilo, porque no hablaban de los sueños, sino de su propia realidad. Tras ese viaje, el Museo del Louvre compró una de sus obras, lo que la convirtió en la primera pintura de un artista mexicano que se presentó ahí. Durante los años siguientes a su regreso, la pareja de esposos se divorció. Frida se enfermó del riñón y viajó a Estados Unidos para ver a su doctor. Ahí también estaba Diego, y pronto se reconciliaron y volvieron a casarse. Cuando volvió a México, Frida dio clases a un grupo de 4 alumnos que en el futuro también se volverían pintores. Cuando Kahlo tenía 43 años se enfermó y tuvo que ser internada durante un año en el hospital. 3 años más tarde, al fin se cumplió su gran sueño. Por primera vez se hizo una exposición de sus obras en su propio país. Pero la pintora no tenía permiso de levantarse de la cama porque si lo hacía, su salud podría empeorar rápidamente. Y para seguir las instrucciones del doctor, pero cumplir su propia voluntad, pidió que la llevaran en su cama para ver y hablar con la gente que asistió al evento. Ese mismo año de 1953, le tuvieron que amputar la pierna porque se le gangrenó. A partir de ese entonces, los últimos meses de su vida, Frida intentaría suicidarse. Y finalmente, fue el 13 de julio de 1954, en Coyoacán, México, que Frida al fin pudo morir en paz. Las últimas palabras de su diario fueron: "Espero alegre la salida
y espero no volver jamás. Sus restos fueron incinerados a petición de ella, pues quería que el cuerpo que tanto la había lastimado ya no existiera jamás. Y fue velada en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Curiosamente, aunque artistas como Pablo Picasso admiraban su trabajo, durante su vida Frida no fue muy reconocida y careció de dinero durante mucho tiempo. Y es que ella pensaba que sus obras no le importarían a alguien más porque eran muy personales, por lo que, hasta después de su muerte, fue que realmente se volvió una artista reconocida. Probablemente porque lo único que Kahlo no logró saber es que en sus 150 pinturas, sus miles de admiradores, también encontraron reflejados el dolor y la tristeza de sus propias vidas. Frida Kahlo, después de su muerte, logró trascender por la innovación artística que creó. Ahora sí, estos son los 3 consejos que te ayudarán en tu vida como emprendedora. Consejo 1. Usa lo negativo de cada situación para sacar lo mejor de ti, como Frida usó el dolor que sentía después del accidente para crear obras muy profundas, con las que mucha gente se identificaría más tarde. Consejo 2. Aun cuando los expertos te digan que no vas a poder superar un problema, tú supéralo. Como cuando los médicos le daban pronósticos a Frida después de su accidente y le decían que no se podría recuperar. Pero ella no los escuchó y logró sanar su cuerpo y salir de la cama en la que estaba atrapada. Consejo 3. Aunque no veas un camino claro, sigue haciendo cosas y no te rindas. La recompensa tarde o temprano llegará. Como cuando Frida iba a exponer sus obras y de repente el Museo Louvre compró una de sus pinturas y la convirtió en la primera artista mexicana que exponía en ese museo. Esta ha sido la historia de Frida Kahlo. Espero que te haya gustado y que te ayude mucho a cumplir todo lo que sueñas. Si te gustó el video, te pido que le des me gusta, que lo compartas, que te suscribas para seguir viendo más historias inspiradoras y no olvides escribir en los comentarios qué otros videos te gustaría ver. Nos vemos pronto de nuevo y recuerda que juntas nos inspiramos.